Hola a todos, en este video me gustaría hablar acerca de las leyes de los límites y de una vez introducir lo que serían los límites en polinomios. Entonces, las leyes de los límites son bastantes, pero podemos acá enunciarlas rápidamente. Lo primero es, ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, el límite de cuando x tiende a de la función f de x más g de x? Resulta que esto es igual a el límite de cuando x tiende a de f de x más el límite de cuando x tiende a de g de x. Bueno, sucede para la suma y también para la resta, aplica para ambas. También, por ejemplo, el límite de cuando x tiende a de c por f de x, donde c es una constante real, es lo mismo que tener c por el límite de cuando x tiende a de f de x. Es decir, podemos como sacar esa c. También en el caso de un producto, el límite de cuando x tiende a de f de x por g de x es lo mismo que el límite de cuando x tiende a de f de x por el límite de cuando x tiende a de g de x. También tenemos que el límite de cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual a el límite de cuando x tiende a de f de x, todo eso sobre el límite de cuando x tiende a de g de x, con la condición de que este límite de acá debe ser distinto de cero. ¿Ok? O bueno, este de acá no, o sea, no podemos tener una indeterminación, aunque este de acá sí puede ser cero. El de arriba también tiene que ser entonces cero. O si no, van a comenzar a suceder cosas extrañas, pero es mejor no poner esa condición de que debe ser distinto a cero. Sencillamente, cuando sea cero, vamos a ver qué es lo que sucede. Em, sí, la condición aquí arriba, ¿no? Es que c sea real y bueno, necesitamos también suponer que esos límites existen y desde luego g de x también existe. Vamos a tener que el límite de cuando x tiende a de una función que es constante, que es c, pues va a ser igual a c. Esto sí es fácil de ver, ¿no? Ustedes tienen una función que es constante, pues no importa dónde quede a, si a queda aquí o queda acá o queda acá, el límite siempre va a tener ese valor de c. Pero esta propiedad es bastante importante, por más obvia que parezca. También tenemos que el límite de cuando x tiende a de x pues va a ser igual a. Esto lo vamos a poder demostrar también cuando veamos que x es realmente un polinomio. Vamos a tener que el límite de cuando x tiende a, ¿sí? De x a la n es lo mismo que tener a la n. Y el límite de cuando x tiende a de f de x y todo esto a la n es lo mismo que tener el límite de cuando x tiende a de f de x y todo esto lo elevamos a la n. Y el límite de cuando x tiende a de la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de a. ¿Listo? Pero solo se cumple para todos los n que son pares. ¿Ok? Y a debe ser también mayor que 0. Desde luego, esta n acá debe pertenecer entonces a los números naturales. Dicho esto, podríamos evaluar ya, por ejemplo, qué sería el límite de cuando x tiende a, por ejemplo, 2, de 6x al cuadrado más x menos 2. Entonces,
por las propiedades que sabemos. Como son sumas, lo podemos partir en cada uno de esos sumandos. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo acá, paso a paso. Menos el límite cuando x tiende a 2 de 2. Ok, acá entonces, ¿qué tenemos? Una constante, la podemos sacar. 6 veces el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más. Esta ya la sabemos, ¿no? X tiende a 2 de x es esa misma 2 menos el límite cuando x tiende a 2 de una constante que es 2, pues va a ser 2. Entonces estos de acá ya se fueron. ¿Y qué es el límite de x al cuadrado? Pues es este valor de acá al cuadrado. O sea, 6 veces 2 a la 2 y esto es 6 por 4, que es 24. ¿Ok? Ahí evaluamos ese límite. Ahora, entonces podríamos hablar de qué pasa con los polinomios. Y en este caso, entonces podemos enunciar un teorema. Y es que si f de x es un polinomio, es decir, lo podemos escribir como a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así sucesivamente hasta que llegamos a veces 1 por x más a veces 0, se cumple que el límite de cuando x tiende a de f de x no es más que reemplazar a en f de x, o sea, f de a. Y entonces podríamos dar una demostración bastante sencilla. ¿Cómo la demostramos? Pues vamos a tomar entonces el límite de cuando x tiende a de f de x. Y entonces esto lo que vamos a hacer es como operamos anteriormente. Pues va a ser a sub n porque es una constante, ¿cierto? Por el límite de cuando x tiende a de x a la n más a sub n menos 1 por el límite de cuando x tiende a de x a la n menos 1. Y voy a hacer así sucesivamente hasta que llego al límite de cuando x tiende a de la última constante que es a sub 0. Los opero, me doy cuenta de que esto es a sub n por a la n más a sub n menos 1 por a la n menos 1 más así sucesivamente hasta que llego a esta constante que es a sub 0. Pero si ustedes se fijan, f de a sería precisamente a sub n por a la n más a sub n menos 1 por a la n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub 0. De esta manera, entonces, pues, queda demostrado que el límite de cuando x tiende a de una función que es un polinomio es evaluar el valor del límite en el polinomio. De esa manera, entonces, podríamos ya encontrar formalmente el límite de la función de la cual hablamos en el ejemplo pasado. En este caso teníamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, esto es lo mismo que si al evaluar el límite necesitamos encontrar el límite de cuando x tiende a 2 de f de x. Ya sabemos que es 4. Entonces vamos a verlo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues el límite de cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si recuerdan allá de sus propiedades, podemos darnos cuenta de que esto es el límite de cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre el límite de cuando x tiende a 2 de x menos 2. ¿Y esto es igual a qué? Como esto es un polinomio, lo puedo reemplazar 2 acá y 2 a la 2, pues es 4. Uy, perdón.
Aquí vamos a tener problemas, ¿cierto? Porque estamos diciendo que tenemos x menos 2 y se me va a hacer 0 arriba y 0 abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué podíamos haber hecho nosotros antes? Lo hubiéramos podido escribir en la forma factorizada, o sea, el límite de cuando x tiende a 2 de x más 2 por x menos 2 sobre el límite de cuando x tiende a 2 de x menos 2. Y en este caso, sí podemos decir que como x tiende a 2, entonces x es distinto de 2. Y en ese caso sí podemos decir que el límite de cuando x tiende a 2 de x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2 es igual al límite de cuando x tiende a 2 de x más 2, ¿ok? Solamente porque x tiende a 2 y no es necesariamente 2. Sí podemos cancelar esos dos valores. Y ahora sí, entonces vamos a reemplazar en nuestro polinomio. Y nos damos cuenta de que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 es igual a 2 más 2, que es igual a 4. Sí, nada nuevo, ya lo sabíamos. Em, Eso es algo bastante importante acá. En los próximos videos se los dedicaremos a calcular casos en los cuales sucedía lo que vimos acá, que nos daba 0 abajo, 0 arriba. ¿O qué pasa si tenemos solo 0 arriba o solo 0 abajo? Y vamos a aprender a hacer varias cosas bien interesantes. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.